No voy a ir allá para ver las láminas. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí, da. Sí, bueno, ¿me escuchan todos? Sí, Alfredo. Muy bien, buenos días a todos, hermanos. Me da mucho gusto verlos y poderles saludar en este día. Espero que todos estén disfrutando en sus casas lo mejor que pueden hacer, ya que pues la pandemia va a durar algo de tiempo, así que tenemos que buscar y hacer cosas del aspecto físico, hacer actividades, leer, ocuparnos en algo para que el tiempo vaya transcurriendo de una manera apropiada. Quiero empezar leyendo la base de nuestro mensaje, de mi mensaje en esta mañana. ¿Se trabó? Es en las flechas, ¿verdad? Filipenses capítulo 4 y verso 4. Pablo escribió a los filipenses desde la cárcel. Él escribió estas palabras: regocíjense en el Señor, siempre, siempre regocíjense. Y Pablo dijo, insisto, regocíjense. ¿Cómo podemos tener gozo viviendo en tiempos de esta pandemia? ¿Es posible? ¿Usted está lleno de gozo? ¿Puede una persona sufrir y tener gozo al mismo tiempo? ¿Y qué decir al morir un ser querido de un Voy a ver cristiano? si... ¿El cristiano debe llorar o tener gozo? El regocijo o tener gozo es algo que todo cristiano anhela, pero que a veces parece difícil de alcanzar. El gozo debe de ser parte esencial de nuestra vida cristiana. La Biblia no dice que solo en algunas veces o en algunas ocasiones nos regocijemos. El mandato de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia de Filipos, y también es el mensaje para nosotros. El mandato es: regocíjense siempre, siempre regocíjense, llénense de gozo siempre. ¿Creen ustedes que estas expresiones de caritas que se pintan en muchos lados con sus ojitos y una gran sonrisa, creen ustedes que estas expresiones son evidencias, son pruebas de cristianos llenos de gozo? Pues nos equivocamos, porque la Biblia, cuando nos habla de que Jesucristo llegó al templo y encontró que lo estaban convirtiendo en un mercado, dice Juan 2:16 y versículos anteriores, que hizo un chicote de cuerdas para sacar a todos los animales y volteó las mesas de los cambistas que prestaban ahí el cambio con una ganancia, y les dijo, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? ¿Creen ustedes que había sonrisa en la cara de Jesús cuando les gritó a estos comerciantes abusivos cómo se atrevían a convertir la casa de su padre, el templo, para adorar al Padre eterno?
lo estaban convirtiendo en un mercado. En esos momentos, Cristo no tenía una sonrisa, sino sencillamente estaba molesto por lo que estos hombres comerciantes estaban haciendo. Sin embargo, la Biblia nos dice, regocíjense en todo tiempo. ¿Cómo podríamos armonizar esta actitud de Jesucristo con las palabras inspiradas del apóstol Pablo? Y no olvidemos que el mensaje de Dios para cada uno de nosotros está escrito en la Biblia. Y la Biblia es la palabra viviente de Dios, la palabra para que nosotros vivamos. Y la Biblia dice en esta porción de Filipenses 4:4, regocíjense. Otras versiones dice, tengan gozo en todo tiempo, incluyendo en todo caso la palabra en todo tiempo, siempre incluye en tiempos de la pandemia. Así que este es el tema de este mensaje. Regocíjense todos ustedes, todos nosotros, tengamos gozo en los tiempos de pandemia. ¿Qué pasa si no nos regocijamos en este tiempo de pandemia? Estamos conservándonos en casa, pero si no hay gozo en nuestro ser, ¿qué va a pasar cuando nosotros no obedezcamos de regocijarnos siempre, en todo tiempo, incluyendo en tiempos de pandemia? Y no obedeceremos lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera a la iglesia de Filipenses. ¿Qué efectos se tendrán y se esperan después del aislamiento social? Y ya muchas personas están sufriendo los efectos de este aislamiento social. ¿Por qué? No hay gozo. ¿Qué hay en lugar de gozo? Se esperan y están esperando todos los psicólogos y personas dedicadas a la ciencia que las personas van a sufrir trastornos psicológicos y mentales, tales como ansiedad. ¿Está usted lleno de ansiedad por la pandemia? ¿Hay angustia? ¿Se siente usted angustiado por ese tiempo que estamos viviendo? ¿O se siente deprimido o fastidiado? ¿Qué es lo que está haciendo falta? La Biblia dice, regocíjese siempre en el Señor en todo tiempo, llénese de gozo. Hoy día las personas se están llenando de irritabilidad, son más irritables, llenas de miedo, inquietas, de angustia, de aburrimiento, de incertidumbre y de desánimo. Esto es lo que está ocurriendo precisamente, que no debe de ocurrir en un cristiano, que debe de estar lleno del gozo del Señor. Este tiempo de pandemia es un tiempo de aislamiento, también de crisis económica en todas las familias. Muchos están recurriendo para fin de subsistir y existir a través de esta pandemia, están recurriendo al alcohol, se están volviendo alcohólicos. Otros recurren por la angustia y el miedo que tienen a comer más y están aumentando de peso. Estos tiempos nos han hecho que cambiemos las rutinas que teníamos anteriormente, que sintamos que nuestra libertad está ahora limitada. Y ahora las estadísticas están reportando que hay más violencia familiar hoy día, que las personas están quedando en casa. Han aumentado los suicidios de aquellas personas
que no pueden soportar este tiempo de pandemia y de quedarse en casa. Y las personas están otras llenas de nerviosismo. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que Dios nos aconseja a través de su palabra? Regocíjense todos en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Y la palabra siempre incluye tiempos de pandemia, tiempos de no pandemia. En todo, Pablo insistió en esta palabra. Llénense de gozo, regocíjense. La pregunta de reflexión en este mensaje es si estamos siguiendo la palabra de Dios de llenarnos de gozo durante todo este tiempo para pasar a través de esta pandemia y no tener trastornos psicológicos, ni psiquiátricos, ni emotivos que las personas ya están teniendo actualmente. Vayamos al libro de los Hechos 16, encontramos que el apóstol Pablo, el que dio estas palabras inspiradas por Dios, Pablo y Silas se encuentran en Filipos y descubren que una persona es adivina, una mujer es adivina y da buen dinero a aquellas personas que la promueven. Pero Pablo enfadándose porque dice, estos son hombres del Dios Altísimo que les anuncian las buenas nuevas, pero todos los días lo seguía esta mujer a Pablo y Silas. Entonces Pablo, volviéndose hacia ella, echó fuera el demonio que ella tenía para la adivinación y nunca más volvieron a recibir los que promovían a esta mujer el dinero que estaban acostumbrados a recibir de ganancias. Entonces los acusaron con los romanos y dijeron, estos judíos no quieren seguir las normas romanas, así de que fueron azotados cruelmente, dice la Biblia. Pablo y Silas fueron azotados cruelmente. El libro de Hechos 16, 23 al 25. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metieron en el peor calabozo, lleno sin duda de ratas, de suciedad, de lodo, todas las incomodidades, y les sujetaron los pies en el cepo. No podían pasear, aunque sea dentro de ese calabozo. Les sujetaron los pies con madera en el cepo. Sin embargo, Pablo y Silas, en esta situación tan cruel, adoloridos de los azotes, puestos en el peor de todos los calabozos en la cárcel, a la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar, a hablar con Dios y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los oían. ¿Cómo es posible que una persona azotada, adolorida y en estas circunstancias metidos en la cárcel, en el peor cuarto de la cárcel, sucio, nauseabundo, oscuro, sujeto los pies en el cepo que no se pudieran mover? ¿Cómo es posible que ellos pudieran cantar? ¿Qué es lo que ellos tenían dentro de sí para en estas situaciones cantar himnos a Dios y regocijarse, tener gozo para alabar a Dios? No es fácil entender el concepto bíblico de gozo, que con frecuencia se confunde gozo con felicidad, con comodidad. Hay algunas versiones de la Biblia que las bienaventuranzas de Mateo 5 las leemos así: felices los que lloran. ¿Realmente los que lloran son felices? Felices cuando los persigan. Si a usted lo persiguen, ¿se va a sentir lleno de felicidad? Felices cuando los insulten a ustedes. Cuando alguien los insulte y los maltrata, ¿se siente feliz? Creo que aquí la traducción más apropiada de estos versículos del capítulo 5 de Mateo
La palabra en griego que se inspiró fue la palabra Macarius, traducida más apropiadamente bendecidos. Bendecidos aquellos que lloran, que Dios les va a bendecir. Aquellos que están llorando, a los que están siendo perseguidos, Dios les va a dar bendiciones. O aquellos que son insultados. Tenemos que hacer una diferencia en lo que es el gozo del cual la Biblia está hablando y lo que a veces confundimos que es alegría y felicidad. Muchos han pensado que ser feliz es esbozar una sonrisa y que toda la persona debe de estar sonriendo. Pero la alegría y la felicidad a veces son como un río violento, impetuoso, pero superficial, estridente, con mucho ruido, pero devastador por la fuerza que lleva, y escurridizo porque el agua no se contiene, pasa rápido. Así la alegría y la felicidad física, porque usted se sacó un dinero que no esperaba y le dieron 5,000 pesos y usted no los tenía y grita de felicidad por un viaje que le ofrecieron gratis y grita de felicidad y de alegría. Es algo externo, impetuoso, sí, ruidoso, devastador y a veces muy escurridizo, pasa rápidamente. Este no es el gozo completo de Dios. El gozo de Dios lo podemos comparar, lo que nos está hablando Pablo, como una fuerza poderosa que nos da la fortaleza para seguir adelante como se la dio a Pablo y Silas, aún en la cárcel y habiendo sido azotados. El gozo del cual nos habla el libro de Filipenses es de una paz profunda, que nuestra alma, nuestro interior se sienta lleno de paz, de serenidad, sin tener angustias, sin tener ningún problema psicológico. El gozo del cual nos habla la Biblia que debemos de tener en este tiempo es un gozo perdurable, no es una alegría rápida y pasajera. El gozo realmente del que nos habla Dios en su palabra es sentir que tenemos una unión íntima con Dios, que estamos unidos fuertemente con Él y por lo tanto no nos sentimos jamás solo en ningún tiempo. Siempre estaremos con esa paz y con esa fuerza, sabiendo de que estamos en unión, en comunión con Dios, así como estar en unión fraternal, unirnos con los hermanos, tener compañerismo con los hermanos. Ese es el gozo de Dios cuando nos vemos cada semana y nos gozamos de vernos, de escucharnos, porque hay fraternidad, hay amor entre los hermanos. Esta es una felicidad espiritual que no se puede describir simplemente con palabras pobres como es alegría o felicidad. Estamos hablando de felicidad espiritual, es decir, el gozo de Dios que quiere que todos los cristianos tengamos. A veces podemos llenarnos de dolor, de sufrimiento y tristeza, y estos sentimientos en sí no es un pecado, sentir tristeza o dolor. Grandes personajes de la Biblia, como seres humanos que ellos eran, experimentaron la falta de gozo en algunos momentos de su vida, como nosotros podemos también sentirlo. El libro de Job, capítulo 3, verso 11, nos dice: Job, ¿por qué no perecía al momento de nacer? ¿Creen ustedes que estaba exteriormente feliz Job cuando está pronunciando estas palabras? ¿Por qué no mejor me morí al momento de nacer? ¿Por qué no me morí cuando salí del vientre? En estos momentos, Job le faltaba ese gozo que podía hacerlo sobrevivir ante esta situación que él estaba padeciendo, de haber perdido toda su riqueza, de haber perdido el dolor, de haber perdido a todos sus hijos y sus hijas en un solo día.
También tenemos en primera libro de los Reyes 19 verso 4, Elías, después de que Dios a su voz hizo descender fuego del cielo para consumir el holocausto y comprobar ante los profetas de Baal que él era el verdadero profeta enviado por Dios. Después de este acontecimiento tan maravilloso y lleno de un milagro, Elías caminó todo un día por el desierto y vino y se sentó debajo de un arbusto. ¿Y qué deseaba Elías? Deseaba morirse. No estaba feliz. Le faltaba el gozo en su interior. Y le dijo a Dios, Señor, estoy harto de la vida. Protesto, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Bueno, muchos seres humanos hoy día han expresado que ya no quieren vivir en este tiempo de pandemia. Elías, a pesar de que era un siervo del Señor, le pidió a Dios que le quitara la vida. Pero Dios no escucha aquellas necedades que a veces le pedimos a Dios. El Salmo de David 55, versos 6 al 8. Dijo David, óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. ¿Cómo estaba David? Angustiado, no estaba feliz. Me aterran las amenazas del enemigo, de mis enemigos, y la opresión que ejercen sobre mí los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. ¿Y qué podríamos decir de Jesucristo? Cuando en Mateo 26, 36 al 38, Jesús con sus discípulos fue a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús pronunció estas palabras. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. ¿Cómo se sentía Jesucristo en su humanidad? Como un ser humano también llegó ese momento en que estaba angustiado. Puede ser que alguno de nosotros se pueda sentir angustiado durante este tiempo de pandemia y se sienta aburrido, se siente entristecido por lo que estamos pasando. Jesucristo sintió esto, no pecó. Sentir estos, tener estos sentimientos no es pecado, pero hay una solución de vida. La palabra de Dios es vida, es para que la vivamos. Y la palabra de Dios es importante porque nos indica cómo encender y avivar la llama del gozo. Si usted está aburrido, si usted está triste, si usted está angustiado, si usted está lleno de miedo de contagiarse, si usted, cualquier situación que esté pasando, la Biblia nos señala cómo encender, si está apagado, esa llama del gozo, de regocijarnos en medio de estos tiempos difíciles y cómo avivar esa llama. Recuerde que los primitivos cristianos sufrían persecución y en medio de esa persecución cantaban himnos. Ellos tenían el gozo espiritual del cual nos estaba hablando Pablo. Así que, ¿cómo podemos encender y avivar la llama del gozo? Filipenses 4:4, continúo leyéndolo. Regocíjense en el Señor siempre. Insisto, regocíjense, que su amabilidad sea conocida de todos, no su irritabilidad, su amabilidad. El Señor está cerca. No se inquieten. En otras versiones dice, no se afanen, no estén tan preocupados, no estén angustiados. Es lo que está diciendo la Biblia, por nada, aún y por la pandemia. Más bien vayan en oración y ruegos y presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, aún en este tiempo en que estamos viviendo. Y cuando usted haga esto, la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos explicarla ni definirla con palabras humanas. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones, sus emociones y sus pensamientos, los guardará en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en toda situación, aún en la pandemia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El Salmo 19, verso 8 nos dice que los preceptos, los principios, la palabra del Señor es recta, que alegra el corazón. El mandamiento del Señor es claro, que alumbra nuestros ojos. En Nehemías 8:10 encontramos que Nehemías les dijo al pueblo: vayan, coman bien, beban vino dulce, compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor, ¿qué cosa es? Nuestra fortaleza. El regocijarnos en Dios es nuestra fortaleza en cualquier tiempo. El Salmo 33, 20 al 22 dice: esperamos confiados en el Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre, en su poder. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Y el amor de Dios nos acompaña a través de esta pandemia, como acompañó a los primitivos cristianos en medio de la época de persecución, que fue peor todavía para aquellos que vivieron después de Jesucristo. El apóstol Pablo también escribió en Gálatas 2:20: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cree usted realmente como cristiano que Cristo vive en usted? No tiene por qué sentirse solo, no tiene por qué angustiarse. Cristo está viviendo en nosotros, y lo que ahora estamos viviendo en el cuerpo físico, lo vivimos por la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y dio su vida por mí. Eso es lo que debe de llenarnos de gozo, de que alguien nos amó tanto y nos sigue amando tanto, que dio su vida por nosotros y que ahora Él vive en nosotros. Habacuc 3, 17 al 18 dijo el profeta Habacuc: aunque la higuera no dé renuevos, aunque haya situaciones críticas de pobreza, situaciones económicas, aunque no haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Debemos de seguir este ejemplo de Habacuc. Yo me regocijaré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Romanos 12:12. Gócense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, pero perseveren en la oración. Dios nos está indicando cómo podemos llenarnos de gozo, el gozo espiritual que nos dé la fortaleza. Y si así lo hacemos, dice el libro de Sofonías 3, 17 al 18, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él te salvará. Se deleita Dios en ti con sumo gozo. Te va a renovar con su amor. Se va a regocijar en ti con cantos de júbilo, como en los días de fiesta. Dios dice: yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Dios nos librará de cualquier tristeza que sea una carga deshonrosa, porque tenemos un Dios poderoso que salva y que se deleita en renovarnos con su amor, que se regocija en nosotros con cantos de júbilo cuando salimos adelante. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, debe de haber gozo, paz, paciencia.
amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. La palabra para gozo que se empleó aquí del griego es chara, que está relacionado con charis, que significa gracia. La gracia de Dios es la fuente del gozo de un cristiano. El gozo no depende de las circunstancias externas de la vida. El gozo de un cristiano es un regalo de Dios que Dios da por medio del Espíritu Santo. Y la fuente de ese gozo espiritual es la gracia de Dios. Es posible entonces estar triste y gozosos al mismo tiempo. Como lo dijo Pablo en 2 Corintios 6:10, estamos como entristecidos. No, quizás a veces no se esboza una sonrisa en nuestro rostro, pero estamos interiormente siempre gozosos, como pobres, con crisis económica, pero enriqueciendo a muchos espiritualmente, como si no tenemos nada, pero lo poseemos todo, porque somos hijos del que posee todas las riquezas del universo. La palabra de Dios es vida. Así que Dios nos está diciendo en esta mañana, regocíjese en la pandemia. Es decir, regocíjese siempre, 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 aún en tiempos de pandemia. ¿Cómo avivar esa llama del gozo? ¿Cómo avivarla? Alabando a Dios, como lo hizo Pablo y Silas. Cuando se sintieron tristes en el calabozo, adoloridos de los azotes, alabaron a Dios. Cuando alabamos a Dios, nos llenamos de fortaleza, del gozo de estar alabando a Dios, estudiando su palabra. Y si realmente nos sentimos mal, debemos derramar el corazón ante Dios en oración, decirle, mira, Señor, cómo me siento, estoy triste, estoy deprimido. Tenemos que sacar esa tristeza o lo que tengamos de nuestro corazón delante de Dios en oración, presentar nuestras peticiones que nosotros queremos de Dios y agradecer las bendiciones que hoy tenemos y que a veces nos cuesta trabajo reconocerlas. Reconocer y tener conciencia que estamos viviendo en Cristo y que Él está viviendo en nosotros a pesar de los tiempos de este coronavirus. Fraternizar con los hermanos, no aislarnos. Dios pide que nosotros fraternicemos con los hermanos, porque eso de estar unos con los otros nos levanta el ánimo, nos ayuda a seguir adelante, pidiendo naturalmente en oración el gozo del Espíritu Santo, anhelando nuestra gran esperanza, el regreso de Jesucristo. Pidamos siempre que Cristo regrese pronto a esta tierra. El gozo de Dios desciende de lo alto por medio del Espíritu Santo y nosotros somos como este diamante, como un diamante que es la joya más valiosa. Un diamante grande puede valer miles de millones de dólares, pero usted y yo valemos más que cualquier diamante porque Cristo dio su vida por nosotros, pagó con su sangre. Y si nosotros somos como un diamante, al recibir el Espíritu Santo que da el fruto del gozo, debemos de reflejar como el diamante refleja esa luz que recibe, no se queda con ella, refleja en diferentes colores. Y cuando nosotros estamos llenos de gozo, entonces reflejamos el arco iris que da el gozo de Dios, porque vamos a reflejar que nuestra fe en Jesús está firme y constante, que nuestra esperanza en Jesús no ha muerto, que estamos llenos de fortaleza espiritual porque tenemos a un Dios poderoso que nos ama. Sentimos su amor, sentimos su gracia inmerecida, nos llenamos de esa paz espiritual que Dios da y nos sentimos en comunión íntima con Jesús, aún en las circunstancias en que nos encontremos, y llenamos nuestras oraciones de gratitud, de peticiones al Señor, y le adoramos desde el fondo de nuestro corazón, agradeciendo. Y todo esto es reflejo de que en realidad tenemos un gozo espiritual en nuestro interior cuando reflejamos a través de nosotros ese gozo de Dios en cada una de estas facetas que les he mencionado. No permita que nadie le robe
el gozo que Dios le dio. Algo que se pasó y no se vio en estas diapositivas es algo muy importante. El diamante no es otra cosa más que un bloque de carbono. El carbono sujeto a presión se convierte en diamante. Con calor fuerte y con presión se convierte en diamante. Y ese diamante puede irradiar la luz. El carbono que no tiene presión y no tiene ningún problema, está feliz sin ningún problema de nada, no refleja luz. Dios quiere que pasemos por esta pandemia para que nosotros reflejemos la luz de Cristo, el gozo de Cristo, reflejado en la esperanza, reflejado en todos los frutos del Espíritu Santo, en amabilidad, en verdadera alabanza que nosotros demos a Dios. No permita que nada ni nadie le robe el gozo que Dios le dio. Y un diamante, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es lo que somos como cristianos? ¿Somos un bloque de carbono que no refleja la luz, que está oscuro, que está negro? ¿O somos un diamante que irradia la luz que recibimos de Dios? Pero debemos de no olvidar que un diamante, por más valioso que sea, si se le sujeta a altas temperaturas y se le exime, si no está exento, que no tenga ningún contacto con oxígeno, este diamante se convierte en lo que usan los lápices. Esa parte del centro de los lápices de carbón, así se convierte un diamante. Si nosotros como cristianos nos hace falta el oxígeno en esta pandemia, es que nos está faltando orar, es que nos está faltando estar con Dios, nos está faltando sentir que estamos íntimamente ligados con Dios, que nos fortalece, que vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Y que en un momento dado que nos sintamos mal, le alabamos y fortalecemos nuestro espíritu como Pablo y Silas en el calabozo donde los pusieron. Así que ojalá que todos nosotros seamos preciosos diamantes cristianos, que hagamos brillar la luz que estamos recibiendo, la luz del Espíritu Santo que se traduce en fruto de amor, de gozo, de amabilidad, que hagan brillar la luz de Cristo delante de todos, para que todos vean nuestras buenas obras en tiempos de pandemia y puedan glorificar que nuestro vecino nos tiene a su lado y pueda darle gracias a Dios de que ahí estamos junto a él, porque brilla nuestra luz, porque brilla nuestra amabilidad, porque brilla nuestra confianza en Dios y porque estamos llenos de esperanza y no vamos a salir de esta pandemia con problemas psicológicos ni mentales de ninguna especie, porque seguimos el lineamiento de la Biblia. Regocíjense siempre en el Señor, porque esa es la fortaleza que tenemos para seguir viviendo en cualquier momento y tiempo de dificultades. Terminemos haciendo una oración. Padre Santo y bueno, sabemos que tú estás en control de todo lo que sucede en este mundo. Sabemos, Señor, que a veces como seres humanos podemos sentir esas emociones que pueden entristecernos, pero tu gozo, tu Espíritu Santo nos puede dar esa fortaleza, el saber que tú vives en nosotros, que tú eres un Dios poderoso, que tú nos salvas, que todo está bajo tu control, que nosotros somos tus hijos muy amados. Entonces, Señor, podemos tener una fe grande, una esperanza grande a través de este tiempo difícil en que estamos viviendo. Permite, Señor, que podamos sentir siempre tu presencia en nuestra vida, aún en los momentos tristes que podamos padecer, aún en cualquier situación que podamos encontrar. Señor, permite que siempre podamos sentir tu abrazo en nosotros,
que siempre vas a nuestro lado, que tú eres un Dios poderoso y que nada escapa, Señor, de tu poder ni de tu control. Pero tú has permitido que nosotros padezcamos en este tiempo, esta pandemia, porque quieres ver que reflejemos esa luz maravillosa que hemos recibido de ti, que el Espíritu Santo brille en nuestra vida, que brille en amor, que brille en tener una verdadera esperanza, que no estemos deprimidos, que no estemos angustiados, porque tú nos pides, Señor, que no estemos angustiados, que no estemos afanosos por lo que estamos viviendo, sino que haya gozo. Y si acaso sentimos, Señor, esa tristeza o ese aburrimiento o esa irritabilidad, permite, Padre Santo, que podamos alabar tu nombre, y en esa alabanza sabemos que está nuestra fortaleza. Cuando nos gozamos en ti, es nuestra fortaleza espiritual para seguir adelante, como lo dijo Jesucristo. En este mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido, y por lo tanto Cristo está viviendo en nosotros para vencer y salir adelante en esta pandemia, no importa el tiempo que dure, sabiendo que el Señor está con nosotros. Gracias, Señor. Bendice a todo tu pueblo. Permite que no haya esas tristezas hondas y profundas, sino que sean disipadas con tu amor, con tu poder y con el gozo y con la paz que solamente tú das y que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por darnos paz. Gracias por darnos ese gozo. Gracias por darnos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu gracia no la merecemos y derramas todas tus bendiciones en nuestra vida. Gracias, Señor, te las damos en el nombre de aquel que diera su vida por nosotros y a quien siempre alabaremos día y noche, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ay, no. Pues